que escribe Felipe Evia de la Jara. A nosotros nos complace mucho estar aquí en Veracruz, visitando a uno de los socios fundadores de la red, que es la Universidad Veracruzana, y pues saludar siempre a buenos amigos y buenos colegas. Quisiera nada más hacerles un recuento rápido sobre cómo es que surgió esta colección y cuál es la intención que ha tenido la Red por la Rendición de Cuentas al promover estas propuestas. La colección de cuadernos de la Red resume las 18 propuestas que ha consensado la Red entre sus socios. Esta es una organización que hemos llamado de segundo piso porque agrupa a instituciones públicas, instituciones académicas e instituciones sociales y no a personas como una organización social convencional. Y lo que hemos tratado de hacer es promover o marcar la ruta de lo que creemos, las coordenadas de lo que puede ser una política pública de rendición de cuentas. Para nosotros era importante discutir este tema aquí en Veracruz, porque las principales aportaciones que se han hecho en materia de participación ciudadana pues han venido de los académicos de aquí de Jalapa, ¿no? Ernesto Isunza, Felipe, Alberto Olvera, como que han tenido el liderazgo, así como el Centro de Contraloría Social del CIESAS, también ha estado promoviendo. Y aunque es un eje que consideramos como transversal a la rendición de cuentas, el ciudadano es el beneficiario esencial de la rendición de cuentas, muchas veces en los cambios normativos, en las discusiones actuales, pues se desdibuja el ciudadano, ¿no? Se olvida esta parte que es esencial. Y también en los diagnósticos y en los trabajos que se han hecho, pues hemos detectado que hay una pluralidad y multiplicidad de mecanismos que muchas veces son más bien de carácter testimonial o de carácter político, es decir, se utilizan para legitimar actos de gobierno, que instrumentos reales de exigencia de rendición de cuentas. Entonces, pues aquí se sintetiza una propuesta muy interesante y creo que muy pertinente en el contexto de discusión sobre la posibilidad de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, que ha sido pues fuertemente discutida al interior de la red y pues creo que hay que promoverla, hay que discutirla y hay que dimensionar la pertinencia. Entonces, el día de hoy nos acompañan José Isaac Rodríguez, quien va a ser el primero en tomar la palabra, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias con especialidad en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz. Ha sido profesor de Derecho en varias áreas, en políticas públicas y gobierno local, y además cuenta con publicaciones sobre temas municipales. Fue Contralor Interno de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, director de Evaluación Normativa y de Legalidad en Municipios en el órgano de Fiscalización Superior de Veracruz y actualmente es director general en el Centro de Información para la Fiscalización Superior. Nos complace mucho que presente él este cuaderno también porque el diagnóstico principal de la Red por la Rendición de Cuentas ha sido el que la fragmentación de esfuerzos institucionales, normativos y sociales es parte del problema que ha evitado que haya una política de rendición de cuentas. Hemos programado la elaboración de 18 cuadernos y bueno, pues ahora presentaremos el número 9. Gracias y bienvenidos. Felipe, muchas gracias por invitar al órgano de fiscalización superior. El auditor general Lorenzo Antonio Portilla te manda saludos y te felicita por ese trabajo. Y sinceramente es un gusto compartir esta mesa con el doctor Alberto Olvera, precisamente un apasionado de los temas de la sociedad civil, y también, bueno, con el maestro Fernando Aguilera de Hombre, y también me llena de satisfacción tener la compañía de la doctora Lourdes Morales, quien es nuestra moderadora y que además dirige el proyecto precisamente de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE y que además coordina el doctor Mauricio Merino. Muchas gracias, doctora, bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Bueno, yo voy a comenzar por lo que debía haber hecho al final. Yo quiero elogiar al autor por este documento interesante, que sinceramente me ha dejado un aprendizaje muy importante en materia de participación ciudadana y de gestión pública.
debo ser muy sincero, cuando vi la invitación que estaba el Orfis, pensé en una participación institucional y me hice una idea de vincular el trabajo con mi experiencia en el sector público. Sin embargo, en la medida que fui analizando el documento que presentamos, mi posición fue transformándose en una posición más ciudadana y yo creo que esa es la parte en donde están las grandes aportaciones. Y son los dos motivos que quiero justificar para comentar desde mi experiencia en el sector público, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar algunas opiniones como poseedor de derechos constitucionales. El trabajo, como ya lo comentaba la doctora Lourdes, se desprende de unas propuestas. Hay un documento muy interesante que, digamos, es el punto de partida para entender esta colección de los hasta ahora 9 cuadernillos, que tiene que ver con un documento lleno de propuestas muy ricas. La verdad, ayer escuchaba yo al doctor Merino en el noticiero El Mañanero presentar esos documentos y de inmediato me fui al portal de la red y vi los documentos que ya estaban y me parece muy interesante, la verdad, la colección como la van llevando, porque están muy vinculados todos los temas. Al final pueda yo hacer un comentario respecto al cuadernillo 8 porque tiene que ver con lo que íbamos a comentar, ¿no? Como lo decía la doctora. Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante. Encontré palabras claves que tienen que ver con una posición muy interesante, sobre todo de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de transparencia, pero también de acciones, digamos, de promociones de ciudadanos, como la demanda, las denuncias, las solicitudes, la actuación de órganos internos de control, pero también un control democrático, y eso es lo que como ciudadano probablemente yo vaya a destacar. Es un documento que en su primer apartado encontramos un esbozo de las experiencias de América Latina en cuanto a estos temas de participación ciudadana, digamos, de acercamientos, de interlocución entre gobernados y gobernantes, precisamente para vincular algunas situaciones que tienen que ver con el derecho de petición, ¿no? Que en México es una garantía que, como bien lo señala el doctor Evia en una parte del documento, es una garantía que nace mucho antes de que se constituyera el Estado mexicano. Ya en 1857 el artículo 8º lo consideraba y en 1917 conserva el mismo numeral vigente hasta la fecha. Veo una aportación muy interesante en cuanto al hallazgo que hace el doctor Evia en una multiplicidad, digamos, de criterios institucionales que pues lo llevan a proponernos una distinción de 4 tipos de acciones para fortalecer esta propuesta que se denomina precisamente Sistema de Ventanilla Única de Propuestas y Denuncia Ciudadana, SIVU. Nos habla de las solicitudes, de las peticiones, hasta de las felicitaciones que están considerados ahí como algunos mecanismos también normativos, pero que aquí haría yo el primer comentario. Esa tipología me parece muy relevante, porque efectivamente en la realidad los ciudadanos a menudo nos confundimos, es decir, hay una cuestión en donde no sabemos qué es una queja, qué es una denuncia, qué es una solicitud, y muchas veces por la forma en que planteamos precisamente nuestras promociones, parece que le damos la oportunidad a las autoridades de que se acomoden y nos contesten solo por evitar un medio de impugnación por una supuesta violación a ese derecho de petición. La respuesta obviamente o no la hacen en algunos casos, o cuando la hacen a veces no es una respuesta, digamos, razonada o muy poco razonada. ¿Qué sucede en el estudio de Felipe, que nos aporta una interesante perspectiva y la nota de un peso social muy importante? Que precisamente el ciudadano encontrará en esta propuesta de sistema de ventanilla única una oportunidad de acercarse más a los gobiernos, de promover acciones precisamente a partir de esa tipología de promociones, manifestando, por ejemplo, una solicitud que nos dice Felipe
que es aquella que hace, por ejemplo, alguien que tiene o siente el derecho o que cree que es justo entrar a un programa, por ejemplo, de becas, o bien una solicitud que se hace en temas de acceso a la información pública. Y en una queja, el ciudadano puede manifestar una disconformidad, un disgusto por una manifestación de algún servidor público y sobre todo que afecte precisamente al ciudadano o bien a un tercero. Y la denuncia la manifiesta muy interesante, que es una denuncia que hay que puntualizarlo, es de tipo administrativa, ¿no? Porque hablamos de denuncia y nos lleva a un concepto de lo penal, no tiene nada que ver. Aquí la denuncia, Felipe la expone, al igual que la queja, como, digamos, un tipo de comunicación, pero en donde el ciudadano puede manifestar ante una autoridad una irregularidad, algo ilegal o algo indebido, provocado también por actuaciones de los servidores públicos. Y aquí, por ejemplo, pudiéramos citar el caso de actos de corrupción que pueden ser denunciados por la vía administrativa. En esa primera parte, que es un bosquejo introductorio, también habla de las peticiones y de las felicitaciones, que como bien lo dice, creo que son las menos, ¿no? Los reconocimientos hacia servidores públicos son los menos. Pero aquí lo importante son las formas de manifestarse en esta propuesta. En el apartado 2, solo destaco un elemento, porque no quiero ampliar mucho, traigo muchos comentarios, pero bueno, me tocó ser el primero, entonces debo dejar espacios porque yo creo que abarcaría aspectos que quizá mis compañeros de mesa pudieran desarrollarnos también. Pero a mí me interesa mucho el elemento institucionalizado que plantea precisamente en la definición que da de este sistema. Y es cierto, el autor nos plantea ahí una situación muy interesante por las condiciones que actualmente se están dando en los órganos internos de control de los gobiernos, OICs, en función de que sus capacidades de respuesta son insuficientes. Y eso tiene que ver con una situación muy importante. Como están las reglas del juego actualmente, no estaríamos en condiciones en los órganos, y lo digo por la experiencia de haber sido contralor en la Secretaría de Finanzas, en algún municipio, de que los OICs atiendan un sistema de esta naturaleza. Por lo tanto, yo veo un enfoque neoinstitucional en la propuesta de Felipe para plantear nuevas reglas del juego, precisamente para crear condiciones que permitan que esta ventanilla sea realizable. Creo que es una parte muy importante, porque precisamente en los OICs solamente se tiene en el proceso una etapa de recepción, y él nos plantea atinadamente, hay una fase de atención, que es la fase del procesamiento mediante el análisis de la información, y es lo que más me interesó a mí como servidor público, para generar información de utilidad estratégica. Y yo puedo asegurar que la gran mayoría de las organizaciones públicas este tema no lo hacen, no lo aprovechan en cuanto a quejas ciudadanas. No se sabe, se puede clasificar el tipo de quejas, de denuncias, pero no se sabe, digamos, a un nivel desde la perspectiva de lo societal, qué utilidad puede generar precisamente para pulsar el ánimo social. Y esta situación de tardanza, dice Felipe en una parte también del documento, que es él habla de obstáculos para promover esta ventanilla, es precisamente fortalecer los órganos internos de control, y yo estoy totalmente de acuerdo. Por la experiencia reciente y porque hoy vemos una estructura de órganos internos, sobre todo en el nivel municipal, muy débil, en donde creo que ahí está el punto medular. El punto medular es desarrollar capacidades en los municipios sobre estos temas, porque no hay experiencia de creación de áreas de atención. A nivel estatal, por lo menos el caso de Veracruz que conozco y el caso federal, sí hay. Hoy, por ejemplo, puedo platicar la experiencia del órgano de fiscalización, que también en una parte el autor lo menciona en cuanto a órganos fiscalizadores. Hay un buzón de quejas. Y en ese sentido se están planteando digamos, un doble procedimiento. Por un lado, se reciben quejas
de los servidores públicos de los entes que se fiscalizan. Pero por otro lado también se reciben quejas de los servidores públicos propios del órgano fiscalizador. Y entonces, bueno, hay un área que le da atención, que le da seguimiento, y estamos promoviendo algunas otras cuestiones precisamente para que la función de la fiscalización esté empatada con esto. A mí me llamó mucho la atención que en una parte, y bueno, yo sé que también la RRC trae ese esquema de fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización. Entonces, veo muy oportuno el comentario que hace el autor en cuanto a que los órganos internos de control, tanto municipales como los estados y hoy organismos autónomos, pudieran entrar a ese sistema y establecer precisamente lo que él denomina los controles democráticos para la atención de las quejas y denuncias que presentan los ciudadanos, porque esa parte ni siquiera normativamente la hemos desarrollado. Hay muchos elementos, pero yo quisiera hacer un resumen muy general en cuanto a las principales aportaciones que encontré en el documento. Y me voy a la última parte, en donde habla de beneficios. Yo sé que si este proyecto se llega a realizar, no son los únicos beneficios que encontramos aquí. Seguramente la puesta en marcha de esta ventanilla única nos va a permitir descubrir nuevos beneficios, tanto para la gestión pública como también para el ciudadano. Yo veo un documento de mucho peso social, muy interesante. Lo veo como un trabajo que contiene una invitación para que los ciudadanos participemos ejerciendo nuestros derechos de petición, pero además, como bien lo señala el autor, de que nos otorguen una respuesta formal, transparente. Este proyecto también conlleva un claro incentivo para que el ciudadano utilice precisamente este mecanismo en donde encontramos elementos de calidad y de sencillez, porque efectivamente el ciudadano siempre espera procesos sencillos y parecería que las experiencias, por lo menos en el caso de México, es complicarle la vida al ciudadano. La propuesta va con un poder de simplicidad muy interesante, que creo que también esa parte hay que desarrollarla más, porque efectivamente a veces el ciudadano no tiene ese provecho de poder ejercer sus derechos administrativos. Por otro lado, yo encuentro un sistema que pretende información también para, decía yo, fortalecer los órganos, pero que promueve desde un enfoque muy weberiano, vi el peso muy weberiano en ese sentido, de regresar a la profesionalización y al servicio civil de carrera. Y aquí debo comentar la experiencia de Veracruz. Desde el 2001, la Ley Orgánica del Municipio Libre obliga a los ayuntamientos a crear el sistema del servicio civil de carrera. Ningún municipio lo tiene. Entonces, no hay una instauración y no hay un seguimiento de órganos, digamos, que deberían de pedirle a los ayuntamientos que hay una norma que no se está cumpliendo. Lo comento porque, bueno, esta parte él la maneja muy bien en el tema de la participación de los órganos internos de control en este sistema. Encuentro también una opción para que los ciudadanos nos comuniquemos con los gobernantes y que se vayan sustituyendo prácticas que afectan a terceros. Es decir, hay una modalidad indiscutible de promoción de la participación en esta ventanilla única para tener alternativas, no solo para ejercer el derecho de petición, presentar quejas o reconocimientos, sino que es una clara propuesta para que desde la perspectiva ciudadana también se vigilen la aplicación de los recursos públicos. Es una clara propuesta anticorrupción, porque el ciudadano, los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de señalar actos de corrupción a través de esta ventanilla única. Obviamente que hay una cuestión muy importante en el opúsculo que comentamos en cuanto a la práctica democrática a través del control social. Y yo terminaría también este análisis mencionando que es un referente y que yo invito a este público que nos distingue esta tarde aquí con su presencia a que lo lean. Lo pueden ver, si me permite la doctora, debo hacer la difusión, perdón, pero vale la pena promover la divulgación de estos materiales,
Lo pueden consultar en la página rendiciondecuentas.org.mx. Ahí está el documento. Es un documento que creo ya de naturaleza obligatoria para los ciudadanos, porque hay una la promoción de una nueva cultura en los temas de transparencia y rendición de cuentas. También debo destacar que este trabajo forma parte, como ya lo mencionaba la doctora, del proyecto de la Red por la Rendición de Cuentas y es editado por el CIDE. Y yo aquí le veo un gran mérito, por dos razones. Porque se tratan de organizaciones que en el ámbito social y en el campo académico, respectivamente, tienen un alto prestigio reconocido. Eso le da muchísimo, un peso de seriedad muy interesante a la colección y en especial al que hoy comentamos. El número 9, como todos los documentos, traen aportaciones muy interesantes. Y doctora Lourdes Morales, mis congratulaciones por las trascendentales aportaciones que están realizando desde la Red por la Rendición de Cuentas. Y Felipe, muchas felicidades de veras por este trabajo muy interesante. Gracias. Muchas gracias por estas palabras. Paso la palabra al maestro Fernando Aguilera. Él es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Fue subdirector de Asuntos Administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, asesor jurídico externo de este organismo, y desde el 2007 empezó a trabajar para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, del que ha sido secretario técnico, secretario general, secretario de Acuerdos. Actualmente funge como consejero de dicho órgano de transparencia que el día de hoy positivamente se sumó a la Red por la Rendición de Cuentas. Paso la palabra. Pues muchas gracias. No tan solo nos congratula el que firmamos un convenio, sino la oportunidad de estar aquí haciendo los comentarios relativos a este trabajo de investigación del doctor Felipe Evia, que yo no soy así un experto académico, no puedo yo decir así con una autoridad moral muy grande, pero creo como ciudadano, después de haberlo leído, que es un documento que nos va a dejar muchos momentos de reflexión y que sin duda es un plan de acción para lograr como objetivo el que tengamos de manera más ordenada, congruente, la participación ciudadana. El sistema de ventanilla única, yo lo quiero rescatar en el sentido de tres comentarios, desde el punto de vista jurídico, que me llaman mucho la atención. Ya lo comentaba también el doctor Isaac, que en relación con ese derecho de petición, me lleva a la reflexión este trabajo de que el derecho de petición tiene que ir evolucionando, tiene que ir migrando hacia un nuevo estándar. Hoy en día, y por jurisprudencia de la Corte, el derecho de petición se concreta a poder recibir una petición determinada X en cualquier materia, en cualquier su formulación, en cualquier término sencillo, simple, mientras sea respetuoso, y la única finalidad que persigue, en todo caso, es recibir una respuesta que puede ser en cualquier sentido. Incluso me atrevo a pensar, y lo he hecho como comentario con los compañeros, pues se le puede contestar que está bien, que muchas gracias por preguntar. Entonces, realmente este derecho de petición, si nos vamos a lo estrictamente jurídico, la Corte ya lo dijo, mientras tú lo formules de manera respetuosa y en el breve término te va a contestar la autoridad, lo que sea. Yo creo que tenemos que ir evolucionando ese derecho de petición y poderlo llevar a un estándar mayor en el que el derecho de petición deberá tener una respuesta fundada y motivada, una respuesta congruente con lo que se está preguntando, una respuesta que dé alguna solución al problema que se está planteando. Digo, realmente yo lo he visto muchas veces cuando me tocó ser asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública hace algunos años, que llegaban muchos ciudadanos con solicitudes o peticiones a las determinadas autoridades y nos íbamos a un juicio de amparo, pero solo lográbamos obtener una respuesta, pero en sí que se resolviera el problema difícilmente. Entonces, yo sí creo que con este sistema de ventanilla única y sobre todo que va a estar
no enfocado, va a estar encargado a los órganos de control interno, va también a tener otra función, rescatar, creo yo, la verdadera naturaleza de los órganos de control interno. Si mal no estoy, y allá por los tiempos de, no sé si le voy a preguntar aquí al maestro, bueno, que él debe acordarse, de López Portillo o de Miguel de la Madrid, yo creo que Miguel de la Madrid, somos contemporáneos, se hablaba de una renovación moral. Y entonces empezamos con la Secretaría de la Función Pública, pero no con este nombre, sino como una Contraloría General y Control Administrativo, una cuestión así de esta naturaleza. Pero iba enfocado precisamente a tratar de rescatar la credibilidad y la funcionabilidad de estas entidades públicas a través de alguien que se perdió en la maraña administrativa y burocrática de los órganos de control interno, y en vez de ser realmente el defensor del ciudadano ante la institución, se vuelve una parte más de la burocracia y terminan siendo evaluadores internos donde dictaminan para que al final de cuentas cumplamos con una rendición de una cuenta pública o de estados financieros, o simple y sencillamente, le digo, son validadores de lo que está haciendo la autoridad. Pero su función no era esa. Yo creo que estamos rescatando con este sistema de ventanilla única el que la Contraloría vuelva a ser el representante del ciudadano ante la autoridad. Y entonces, bueno, rescato esta situación de que volver a tener una Contraloría interna que cumpla con su deber. Más allá de la revisión que tiene que hacer como experto en materia financiera, en materia contable, etcétera, etcétera, sí, pero que defienda al ciudadano. Por lo tanto, también lo ligo entonces con la cuestión de que las quejas y denuncias se vuelvan mecanismos que realmente sean de control ciudadano. Hoy en día una queja, una denuncia es como una llamada a misa. En primera, el ciudadano nunca se entera del resultado y no puede participar. Yo también entiendo que hay muchas quejas o denuncias que se quieren hacer de manera anónima porque uno tiene miedo a las represalias, y esto lo menciona muy bien Felipe Evia en su trabajo. Debemos también aceptar las denuncias anónimas. Pero de alguna manera, y digo, esto se liga con muchas cosas, se liga con fiscalización, con rendición de cuentas, con transparencia, con acceso a la información, con el principio de máxima publicidad, que también de alguna manera, si nosotros, por ejemplo, las denuncias anónimas también las hacemos públicas, es decir, hacer en el portal de transparencia, decir, oigan, hemos recibido las siguientes denuncias anónimas, pero en estas materias, y se les dará el seguimiento correspondiente. Es decir, si llega anónima, lo más común es que vaya a un cajón y se nos olvide. No trae nombre, no podemos de alguna manera vincularlo con alguien. Pero también aquí rescato que también la Corte ha tenido la culpa de alguna manera en esto, porque ha dicho, por tesis jurisprudencial que se volvió ya de uso común, de que el ciudadano que pone una denuncia o una queja no es parte en el procedimiento. Y hay muchos ciudadanos comprometidos que sí dan la cara, sí dan su nombre, sí dan un domicilio y quieren saber qué va a pasar con esa denuncia o esa queja. Es decir, que le den intervención, incluso al grado de que decirle, oye, si tienes más pruebas, tráemelas, ¿sí? O quieres ampliar tu queja, no sé. Pero la Corte dijo en algún momento, no, ya puso su denuncia al ciudadano, su queja, se desliga de la misma y ya no podemos dejarle que intervenga, y ya se tendrá que esperar al resultado que muchas veces ni se le notifica. Entonces, vuelvo a rescatar el sistema de ventanilla única, excelente idea, excelente propuesta para poder hacer el rediseño de lo que son las contralorías y darle esa función de representante social, no yéndome a la figura del Ministerio Público, pero de alguna manera sí son representantes de la sociedad ante la institución. Entonces, esto, iría más allá todavía, y nosotros que estamos en la transparencia y el acceso a la información a través del órgano garante, se me antoja también pensar que incluso le podemos dar la tarea de ser las unidades de acceso, porque vamos a terminar diciéndole al titular del órgano de control interno, o que el titular de la unidad de acceso no cumple, o que algún área no quiere dar la información, y vamos a involucrarlo a través de un procedimiento también. Nosotros en la práctica le damos el aviso al titular del órgano de control interno cuando ya agotamos todas las medidas y no quieren dar la información, pero volvemos a lo mismo, no vemos un resultado efectivo. Si nosotros
como dentro de las propuestas para vencer los obstáculos que han hecho de estas ventanillas, que ya han existido en algunos momentos históricos de nuestra administración pública en México, con esas ventanillas de atención al ciudadano, de información, de orientación, como la atención al cliente, ¿no? Sí, pero no son más que meros receptores y se quedan, la gran mayoría, salvo, no sé, algo muy grave, pero se quedan en el cajón guardados. Entonces sí tenemos que darle estructura, estandarizar procedimientos, todo lo que está proponiendo Felipe Evia, y darles presupuesto. También lo manejaba el doctor Isaac. Tenemos un grave problema, que la mayoría de las contralorías en todas las entidades públicas son minúsculas. Es un titular y a veces, si bien le va, con su secretaria. Entonces, no podemos tener estructuras así como las unidades de acceso, que también sucede más o menos algo similar, ¿no? La gran mayoría son pequeñas oficinas que no tienen ni infraestructura, ni estructura, ni presupuesto. Bueno, yo sí celebro esta idea. Creo que debemos, a lo mejor, a los que nos tengan ahora sí que la oportunidad de leerlo, que nos quede el gusanito de la reflexión para llevar inclusive a otro nivel. Yo propongo que esto, por ejemplo, el amparo en derecho de petición debe evolucionar para efecto de que obliguen a la autoridad a emitir una respuesta fundada, motivada y congruente, en donde estén proponiendo ya una solución. Pero ¿qué pasa? Que si le dejamos a una persona que no está capacitada en la ventanilla única para que dé una respuesta, pues necesariamente vamos a terminar en un amparo, y si el amparo se conforma con decir, pues ya te dieron la respuesta, no hay efectividad y estamos desgastando toda una maquinaria judicial costosa, como es el Poder Judicial de la Federación, y sin resultados efectivos. Entonces, no me queda más que felicitar aquí al doctor y a la red. Estamos muy contentos, celebramos un convenio de colaboración, después de muchos años de estarlo pensando. Yo creo que ya ahora sí lo concretamos para efecto de darle efectividad, y que este tipo de análisis que hace la red a través de sus investigadores nos sirva a nosotros también para efecto de que no sean las autoridades de acceso y sus respuestas, pues vamos, más papel sin utilidad, ¿no? Hay que darle una utilidad social a todo esto, y esta es una muy buena propuesta. Gracias. Pues muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Alberto Olvera, yo solo quisiera recordar algunas de las coordenadas de la discusión que se han tenido ante propuestas recientes de cambios normativos e institucionales, y que sin duda ustedes han abordado al hablar de esta propuesta de Felipe Evia. La primera, y que ha generado cierta preocupación, es este cambio en los órganos internos de control, en donde en la propuesta que ya fue aprobada en el Senado sobre la Comisión Anticorrupción, pues se quita la autonomía y que sea la propia dependencia las que nombren sus órganos internos de control. Entonces, si de por sí hay ciertas deficiencias, pues preocupa este nuevo modelo, pues pierde completamente el sentido, ¿no?, de control. La segunda es hasta dónde, del otro lado de la moneda, ¿no?, hasta dónde se puede abrir el espacio de la participación ciudadana, porque hay quienes han citado el caso del Tribunal de Cuentas brasileño, en donde hay una sobrecarga, ¿no?, de demandas, de denuncias, y cómo hacer para dar cauce o dar respuesta de manera adecuada. Y finalmente, algo que también preocupa es que hasta ahora no hay muchas propuestas de participación ciudadana, como que es un tema completamente olvidado, es algo medio esquizofrénico, porque todo el mundo habla de las bondades de la participación y todo el mundo habla de que sí, hay que incentivarla y sí, y luego se habla de un ciudadano que no existe, ¿no? Un ciudadano que está informado, un ciudadano que exige, un ciudadano que tiene tiempo, y pues no, desafortunadamente no es el ciudadano que tenemos mayoritariamente. Entonces, ¿cómo hacer para que estas propuestas puedan cuajar, puedan encajar y puedan exigirse, ¿no? Bueno, perdón, pongo estas coordenadas. Doy la palabra al doctor Alberto Olvera, buen amigo de la red y sin duda ha hecho aportaciones muy, muy importantes. Él es doctor en Sociología de la New School for Social Research de Nueva York,
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son teorías de la sociedad civil y de la innovación democrática, participación ciudadana y construcción de la democracia en México y América Latina, movimientos sociales, acción colectivas, formas de relación sociedad-Estado en México y América Latina. Entre los libros principales, coordinados y coautorados, destacan La sociedad civil, de la teoría a la realidad, editado por el Colegio de México, Sociedad Civil, Espacios Públicos y Democratización en América Latina, Democratización, Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, Participación Ciudadana y Control Social, editado por Porrúa, y La disputa por la construcción democrática en América Latina. Como ya se ha dicho, existen ventanillas de atención a la ciudadanía en la ley, en el papel, con diferentes reglas, con reglas de operación diferentes, con capacidades distintas, con más o menos capacidad operativa. Tenemos muchas diferencias, una enorme heterogeneidad en el Estado mexicano, que es lo que caracteriza en general a todas las instituciones. Esto nos señala entonces que la propuesta que se hace en este cuadernillo de construir un sistema de ventanilla única, es decir, unas reglas generales aplicables a todos los aparatos de Estado en esta materia, esta propuesta es un elemento, digamos, esencial de los cimientos de un Estado operativo. Y en ese sentido yo quisiera recordarnos que la democratización de un país consiste básicamente en la construcción de un Estado de derecho operativo y que ese proceso transcurre como una co-construcción con la sociedad. Estado y sociedad se construyen mutuamente. Y en México tenemos hoy día entonces un Estado débil institucionalmente, donde sus instituciones no funcionan, y una sociedad débil que tampoco tiene la capacidad de exigirle al Estado que opere. De manera que nos enfrentamos a un reto formidable, que es la co-construcción, es decir, ayudarnos mutuamente a construir ese Estado democrático de derecho y al mismo tiempo fortalecer a la sociedad. Hace ya muchos años, hace 30 años, cuando se empezó a analizar, por ejemplo, la transición a la democracia en Brasil, Alfred Stepan, uno de los analistas de estos procesos, decía que el mérito de la transición brasileña es que por razones ajenas a la voluntad de los actores, había terminado fortaleciendo simultáneamente a la sociedad y al Estado. Es decir, no había sido unilateral, sino que había contado con la ventaja histórica extraordinaria de tener una sociedad civil muy organizada, muy fuerte, y al mismo tiempo un Estado que, infuncional en gran medida, había empezado a operar gracias a esas presiones desde abajo y a las iniciativas innovadoras de actores políticos democráticos. En México, lamentablemente, nuestra transición no ha sido así. Ha sido una transición que no ha fortalecido al Estado ni ha fortalecido a la sociedad. Hemos entrado más bien en un estadio, digamos, de estancamiento en todos los órdenes, en el económico, que es para todos evidente, el estancamiento político, donde ha sido muy difícil tomar decisiones trascendentales, y lo que yo diría un estancamiento moral, que es tal vez el peor de todos, porque sin un cimiento moral es casi imposible construir un Estado de Derecho. Hace poco han empezado a salir artículos diversos que han abierto esta temática a los ojos de la academia, que se refiere a los recursos morales de los procesos de democratización. Y permítame decir dos palabras al respecto, porque lo que los compañeros que me antecedieron en la palabra han mencionado es precisamente ese estado al que estamos todos los mexicanos acostumbrados del cinismo colectivo, ¿no? Las reglas dicen una cosa y sin embargo se hacen otras. Y todos aceptamos que así es. O sea, por eso hacemos leyes maravillosas y creamos instituciones y tenemos discursos políticamente correctos por parte de todos los actores que no tienen ninguna relación con la práctica política. El cinismo colectivo, digamos, es la escala más baja del desarrollo moral de un país. Y precisamente porque tenemos que superar ese déficit, es importante traer aquí a colación
que es necesario sentar estas bases morales en donde empecemos a construir la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en tal propósito, y para empezar con el primer escalón, es necesario entonces que esta idea de un sistema de ventanilla única de propuesta y denuncia funcione. ¿Por qué razón? Porque es la primera instancia que los ciudadanos tienen, a la que están acostumbrados los ciudadanos sin poder, como somos los mexicanos. Recordarán todos ustedes que todas las giras de los políticos, lo primero que hacen es, miles de ciudadanos, es entregarles un papelito con una petición, con una propuesta, con una denuncia. Generalmente eso nos ilustra más que nada a una ciudadanía sin poder. Si ustedes van a otros países del mundo, en las giras de los candidatos no sucede que les estén dando papelitos en la mano. El que en México tengamos esa lamentable práctica nos ilustra el grado de desesperación y de infuncionalidad del Estado en su conjunto. De manera que es importantísimo en ese sentido rescatar, digamos, la dignidad ciudadana a través de lograr que las instituciones funcionen. La propuesta de Felipe entonces apunta al primer piso, insisto en este punto porque, como decíamos hace un momento Felipe y yo, esto de sistema de ventanilla única de propuesta no suena nada sexy, ¿no? En un país como el nuestro parece demasiado básico, pero resulta que esto, lo más básico, es lo primero que tenemos que hacer funcionar, ¿no? Y para ello, en efecto, tenemos que garantizar que aquellas instancias que reciban denuncias, propuestas, quejas, felicitaciones, lo más elemental, respondan a la ciudadanía y tengan mecanismos internos que le den canalización adecuada a estas peticiones. Una cosa tan elemental como esa es esencial. Ahora, dicho esto, me parece importante reconocer, sin embargo, que a lo mejor Felipe fue un poco excesivamente optimista en el caso de que funcionaran estas instituciones, de si se convierten en algo así como instancias indirectas de participación. Creo yo que no es conveniente estirar tanto los términos. No se produce participación a través de una petición que es respondida y tal vez seguida, porque no tenemos ningún tipo de deliberación en el proceso y no necesariamente tenemos publicidad en el proceso. Por más de que idealmente podamos decir que las quejas y denuncias deberían hacerse públicas y así como sus respuestas, sabemos que esto no está a la orden del día en las próximas décadas, de manera que aunque sean no públicas, por Dios que funcionen las instancias, que haya respuestas, y eso no constituirá, creo yo, en un horizonte temporal previsible, un mecanismo público, y aún en el caso de que lo fuera, que sería lo ideal sin duda alguna, tampoco tendríamos directamente una forma de participación, más que en un sentido que le podríamos llamar no participación ciudadana en el sentido clásico, que simbólico que lo tenemos contemplado, sino más bien como un mecanismo de participación política en el sentido de que se exige un derecho, ¿no? Es decir, exigir el derecho de petición. Un derecho que, como bien fue apuntado aquí por mi colega, hasta ahora ha sido entendido incluso por la Suprema Corte como atendido con una mera respuesta, cualquiera que ésta sea, y que tiene que ser resignificado como derecho, como una obligatoriedad de respuesta significativa, es decir, una respuesta que diga algo, que cumpla con ciertos estándares mínimos de contenido, que es precisamente lo que Felipe está planteando aquí. Bueno, pues en ese sentido, entonces, yo me permito felicitar a Felipe. Me parece que su cuaderno abona en la dirección correcta y nos hace notar cómo el proceso de construcción de un Estado democrático empieza desde los peldaños más bajos, porque si no funcionan esos peldaños, mucho menos el resto del edificio. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Olvera. Bueno, pues ahora toca al autor hablar de su propuesta. Él es antropólogo por la Universidad de Chile y doctor en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, donde también obtuvo una maestría en la especialidad de Estudios del Lenguaje. Fue investigador invitado del Centro de Estudios Damatropol,
CEM, del Centro Brasileiro de Análisis y Planteamiento, perdón, no hablo portugués, pero y socio fundador y presidente de Redere, Red Social Pro Rendición de Cuentas, una organización dedicada a promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son participación ciudadana, Contraloría Social, sociedad civil, programas de combate a la pobreza y educación. Entre sus publicaciones destacan Relaciones Sociedad Civil Estado en México, un ensayo de interpretación en coautoría con Ernesto Isunza, y la Contraloría Social Mexicana, Participación Ciudadana para la Rendición de Cuentas, diagnóstico actualizado a 2004. Ambos títulos de la serie, Cuadernos para la Democratización, publicados por el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Tiene la palabra el autor. Gracias. Gracias. No, pues en primer lugar agradecerles estar, en efecto, ante un título tan poco sexy, como con un tema tan obtuso y tan árido, estar invirtiendo un jueves en la tarde, pues además después de tanta lluvia que nos cayó en la tarde, después del aguacerazo, pues muchas gracias. Muchas gracias también a la red por descentralizar la presentación de los textos. Si no mal no entiendo, este es el primero que se hace fuera de la Ciudad de México. No, el segundo. ¿El segundo? En Jalisco. Entonces, pues bienvenidos, ¿no?, a esas discusiones. México somos los 32 estados de la República. Entonces me parece muy bueno además que justamente estos temas estén trabajando desde los territorios donde estamos trabajando estos temas también, ¿no? Respecto al texto, yo la verdad primero tendría que explicarles cómo fue como el origen de este texto. Yo fui comisionado a trabajar, me dijeron, desarrolla esta propuesta, es la que nosotros tenemos, necesitamos que sea mejor explicada, más clara, ¿no?, y que se respondan ciertas preguntas. Yo me guié muy sobre ese guión, digamos, y la respuesta más o menos es la que está en el texto, van a poder leer, pero el interés sobre todo o la pregunta que yo me sigo haciendo es, bueno, ¿y qué hace un antropólogo en temas de sistemas de atención y control? Y ahí justamente es lo que quiero comentar aquí, también para dejarlos picados y para que lean el texto, y no solo para que se ahorren el proceso. Nada más un texto muy chiquito, son 32 páginas con bibliografía, o sea, muy pequeño. Pero que la idea es por qué trabajar con sistemas de atención ciudadana o con sistemas de quejas o de peticiones. ¿Dónde está lo pertinente, lo interesante de ese tema, ¿no? Y leyendo un texto que salió hace mucho tiempo por un sociólogo francés muy famoso, Crozier, El fenómeno burocrático, ¿no?, que lo editaron ahí en Porrúa, en Amorortú, en estos libros amarillos con letras rojas de Buenos Aires, ¿no? Él decía justamente que el poder burocrático, ¿no?, se genera en la creación de incertidumbre. O sea, quien logra generar incertidumbre logra mantener y retener el control para sí. Y por eso que las instituciones burocráticas son muy buenas para pedirte certidumbre a ti como gobernado, ¿no?, y para mantener la mayor capacidad de incertidumbre como gobernante, ¿no? Nosotros ante el SAT pues estamos fritos, ¿no?, porque el SAT siempre nos está pidiendo absolutamente que seamos totalmente transparentes, claros, que todas las cuentas bancarias y la clave y no sé qué. Y ellos, cuando ellos se equivocan, pues es la caja negra que ellos van a decidir cuándo sí, cuándo no te dicen, etcétera, ¿no? Ese proceso de generación de poder y de generación de certidumbre es el que va generando también estas asimetrías de poder entre gobernantes y gobernados, ¿no?, que cotidianamente las vivimos nosotros como ciudadanos o las ejercemos como gobernantes cuando nos toca, ¿no? Y justamente ahí es donde entra y donde es interesante comprender estos sistemas de atención ciudadana, estos sistemas de peticiones, ¿no?, como procesos que pueden ahondar o que pueden reducir esa brecha de poder entre gobernantes y gobernados, ¿no? Y ahí es donde también la propuesta, por eso que la propuesta es generar un sistema institucionalizado y estandarizado. No es la estandarización en la respuesta, en la atención, en el procesamiento de estas quejas, etcétera, no solo va a ayudar a hacer más eficiente el trabajo y la información, ¿no?, y esa información va a poder utilizarse con fines estratégicos, sino que al ser más estandarizado, ser más confiable el sistema, ¿no?, va a tender a ser más usado, porque los ciudadanos vamos a saber
que podemos confiar o que no podemos confiar, o que resuelven hasta aquí o hasta allá, etcétera. Mientras más claridad tenemos en el proceso y mientras más se va repitiendo, más certidumbre va generando y por lo tanto más uso para saber, para poder utilizarlo, ¿no? Nosotros sabemos que llamar por teléfono, cuando se echa a perder el teléfono Telcel, pues es un desastre llamar por teléfono, ¿no? Entonces tenemos clara la certidumbre hasta dónde podemos y hasta dónde tenemos que ir al centro de atención, etcétera, ¿no? Pero también esa generación de certidumbre reduce el poder y la discrecionalidad gubernamental, ¿no? Donde ya, justamente lo que decía el maestro Fernando, donde ya la fundamentación de las respuestas ya no es tan discrecional como es hasta hoy día. Decir, bueno, sí, está bien, yo recibí su petición, muchas gracias, sino que al obligar justamente a generar certidumbre por parte y generar estándares de atención por parte del Estado, el Estado pierde, disminuye un poco esa capacidad de generar incertidumbre que como sistema burocrático genera, y eso permite entonces una relación menos vertical entre gobernantes y gobernados, ¿no? Y eso es central para comprender por qué este pedazo de rompecabezas puede aportar a un sistema o a una política de rendición de cuentas, ¿no? Porque justamente si nosotros entendemos que la rendición de cuentas es un proceso relacional entre gobernantes y gobernados, entre principal agente, como le quieran llamar, digamos, entre marido y mujer, entre Dios y los creyentes, digamos, ese sistema de rendición de cuentas donde la autoridad tiene que explicar, tiene que justificar sus acciones y tiene que hacerse responsable, ¿no? Se logra mucho más con procesos y con ciudadanos más simétricos, donde la desigualdad básica de la que hablaba también Alberto, de ser todos ciudadanos por lo menos iguales ante la ley, ¿no?, prevalezca. Y eso permita disminuir la impunidad, que está muy ligada con la desigualdad y que es la que genera la mayor cantidad de desincentivos para utilizar estos sistemas, ¿no? O sea, si nosotros, es cotidiano, cada vez que nosotros escuchamos, ¿para qué me voy a quejar si no sirve de nada?, ¿no? O peor aún, no solo no sirve de nada, sino que al final van a ir contra mí, o contra mi hijo si me quejo en la escuela, o me van a poner al último en la fila si voy al centro de salud y me quejo, etcétera. O sea, el para qué sirve desincentiva justamente la posibilidad de ejercer nuestros derechos, pero también la posibilidad del Estado, del gobierno, de acceder a información que puede ser utilizada de manera estratégica, ¿no? Si nosotros queremos tener un mapa de conflictibilidad, de saber dónde están los problemas, los focos amarillos, los focos rojos, uno de los mecanismos, uno de los instrumentos, una de la información que ya existe, que ya está en todas las secretarías, es justamente saber el número y el tipo de demanda, de denuncia, de petición ciudadana que se está haciendo, ¿no? Sobre eso podrían tomarse muchas decisiones, que hoy día no se toman porque esa información no se considera estratégica y por lo tanto no se procesa, ¿no? Entonces la idea de un sistema como el que nosotros proponemos no es tampoco inventar el hilo negro ni generar una revolución como un sistema muy complejo, etcétera, sino es una cosa muy simple, muy básica, pero que funcione. Sistemas institucionalizados, o sea, que hayan instituciones, que hayan responsables, que hayan reglas claras, que sea estandarizado, o sea, que hayan procedimientos, protocolos claros, que se hagan confiables, que se hagan el martes, el miércoles, en enero, en julio, con lluvia o sin lluvia, o sea, que sean estandarizados, ¿no? Y que generen recepción, procesamiento y respuesta a las demandas ciudadanas, y que además esa información se transforme en información estratégica. Ese es el núcleo, esa es la definición del contenido que nosotros creemos que pueden transformar en los sistemas que hoy día existen, que son cientos de recepciones, de atención de queja, de buzones, etcétera, ¿no?, que pueden transformarse en sistemas, en estas ventanillas de propuesta y denuncia ciudadana que sirvan justamente para abonar a esta política de rendición de cuentas, ¿no? Nosotros estamos convencidos que, como bien dice Alberto, en la metáfora del edificio, pues nosotros no estamos en la parte de los detalles ni en los acabados, ¿no?, esa parte mucho más sexy del asunto. Nosotros tampoco estamos, esto no está hablando de las movilizaciones estudiantiles ni de la parte heroica de la rendición de cuentas o la parte heroica de la participación, sino está hablando justamente de las tuberías, de lo que está bajo de la casa, del sistema de electricidad, todas esas cosas básicas que solo uno sabe que son imprescindibles cuando se echan a perder,
¿no? Entonces nosotros, cuando se rompe la cañería de la casa, cuando no sirve la bomba o todas esas cosas, ahí es donde realmente nos damos cuenta de lo que está detrás de la mampara, pues. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como bien dice Mauricio Merino, y con esto cierro, que justamente la plomería de la rendición de cuentas, de la participación, de los procesos de democratización, es donde tenemos que poner más atención, ¿no? Porque la parte heroica, la parte esa no va a construir esa relación y esas instituciones, ni van a ser eficientes esas instituciones que necesitamos para fortalecer justamente un Estado democrático y una sociedad democrática que nos brinde más certidumbre como ciudadanos, pues. Entonces, la verdad es que nuevamente les agradezco estar aquí. Vamos a tener, estos cuadernos son obviamente gratuitos, se pueden bajar además del internet. Por favor, difúndanlo con sus colegas, no solo el 9, sino todos los cuadernos que vienen y que ya están. Y pues muchas gracias por estar aquí.